En 2007, ocurrieron una serie de robos a bancos en Toronto. Los ladrones actuaron de manera tan primitiva que a la policía le pareció una verdadera vergüenza. Sin embargo, el robo es solo una pequeña parte de una historia más grande y retorcida. En octubre de 2007, a las 11 de la mañana, un individuo que llevaba una sudadera con capucha entró a un banco en Toronto. Su brazo derecho y su cara estaban envueltos en vendas. Al acercarse al mostrador, entregó al empleado un trozo de papel en el que estaba escrito lo siguiente: «Tengo un arma en el bolsillo. Pásame el dinero que tienes. No deberías jugar conmigo». El cajero no corrió ningún riesgo y le entregó al ladrón $1,155 canadienses. El individuo tomó el dinero y salió del edificio del banco. Nadie alrededor se percató de ello. Se consumó el robo y la policía que llegó tampoco logró encontrar al ladrón, quien consiguió escapar impune. Durante los 3 meses siguientes, 5 bancos más fueron asaltados con el mismo modus operandi, ya sea por un ladrón con el rostro envuelto en vendas o por un anciano de espesa barba. Pero a pesar de ello, nunca lograron hacerse con el gran premio, siendo la mayor cantidad robada del banco de $2,000 canadienses. Era poco probable que este dinero fuera suficiente para que los ladrones sobrevivieran mucho tiempo, por lo que la policía supuso que no se detendrían. El patrón común del crimen, así como las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen, contribuyeron a vincular estos robos. Los ladrones no estaban en la base de datos de la policía, lo que indicaba que no tenían antecedentes penales. Los robos ocurrieron en bancos a lo largo de la autopista 401. Con la esperanza de aprender a los delincuentes, las fuerzas policiales mantuvieron vigilancia en los bancos restantes, ubicados a lo largo de esta vía, que hasta el momento no habían sido blanco de los ladrones. Sin embargo, en esta ocasión se llevó a cabo un robo similar en un lugar completamente diferente. Como es habitual, los daños fueron pequeños, pero 6 robos realizados de manera tan primitiva fueron una verdadera vergüenza para el cuerpo policial. En esta ocasión, el vehículo del ladrón fue captado por una cámara de vigilancia. Era un modelo Ford nuevo en ese momento. Era imposible distinguir la matrícula en la cinta, pero un representante de Ford Canadá afirmó que el modelo solo estaba disponible en ciertos concesionarios y que no había muchos de esos coches en Toronto en ese momento. Parecía lógico determinar en qué concesionario se compró el coche. Mientras la policía intentaba llevar a cabo esta tarea, uno de los patrulleros notó, según su parecer, el mismo automóvil buscado. Procedió a seguirlo, revelando que el propietario del vehículo era un joven identificado como Brett Ryan. La policía siguió al hombre durante varios días. Llevó una vida normal para un joven. Asistía al gimnasio, iba al cine, visitaba restaurantes y se reunía con amigos. No se notó nada inusual en su comportamiento hasta el 9 de junio de 2008. Ese día, Brett condujo su coche muy lentamente por las calles donde se encontraban varios bancos. En algunos de ellos se detuvo brevemente y entró. No era como esa gente que robaba bancos. Sin embargo, la policía solicitó una orden de registro para su hogar y su vehículo, y no fue en vano. En la casa de Brett se encontró una nota con el mismo texto que los ladrones entregaban a los cajeros, junto con dinero robado de bancos y un arma falsa. No había ninguna duda. Brett Ryan era exactamente la persona que buscaba la policía. Encontraron a un hombre escondiendo su rostro bajo vendas. Pero ¿quién era el anciano de espesa barba que cometía robos similares?
La respuesta resultó ser sencilla. También fue Brett Ryan. En su casa se hallaron accesorios utilizados para maquillaje teatral. En ocasiones, durante los robos, Brett asumía el papel de un hombre con un brazo roto y el rostro dañado. En otras, se maquillaba para parecer un anciano. Quizás en el futuro se le habrían ocurrido nuevas imágenes si la policía no lo hubiera arrestado. Ryan nació en Toronto. Tenía 3 hermanos. Los 2 mayores, Chris y Alexander, y Leland. Brett era un chico completamente normal, alegre, sociable y amable. Tras graduarse, Brett ingresó a la Universidad de Toronto. Sin embargo, por alguna razón pronto abandonó la escuela y comenzó a trabajar como pintor. No trabajó para una empresa específica, trabajó para sí mismo. Encontró personas que querían restaurar la fachada de su casa y por lo tanto se ganaba la vida sin tener educación. Por supuesto, la profesión de pintor es muy importante, pero al ver a sus amigos convertirse en abogados, periodistas y programadores después de graduarse de la universidad, Brett, muy obsesionado con su reputación, comenzó a pensar que algo andaba mal en su vida. Anhelaba trabajar en una gran empresa y obtener altos ingresos, pero en cambio tenía que contentarse ganándose la vida pintando casas de la zona. Brett tenía un rasgo de personalidad muy extraño. Dependía mucho de las opiniones de los demás. A los 23 años aún vivía con sus padres, pero con el fin de proyectar la vida de un hombre exitoso, adquirió costosos artículos de marca que claramente no podía permitirse, incurriendo así en deudas. Al final, en 2007, Brett acumuló préstamos por un total de más de $20,000. En este punto, en lugar de decidir vivir dentro de sus posibilidades, Brett decidió robar un banco. Como se mencionó anteriormente, el primer robo fue demasiado fácil para él, por lo que decidió no quedarse ahí. Los delitos que cometió lo enfrentaron a una posible condena de 15 años de prisión, pero durante el juicio pronunció un discurso que impactó al juez. Parecía arrepentido. Sus padres y amigos escribieron innumerables cartas en defensa de Brett. El juez también tuvo en cuenta que el hombre no había violado la ley anteriormente y Brett finalmente fue condenado a 5 años de prisión. Cumplió únicamente 2 años y debido a su buen comportamiento le fue concedida la libertad. Y esta vez el joven estaba preparado para iniciar una nueva etapa en su vida, pero su pasado le generó grandes dificultades para encontrar empleo. Intentó regresar a su antigua profesión relacionada con el paisajismo de fachadas de casas, pero por supuesto nadie quería dejar que un hombre condenado por robo se acercara a la casa. Brett todavía vivía con sus padres. Vieron que el pasado de Brett le impedía comenzar una nueva vida y decidieron dejar su gran y maravillosa casa y mudarse a la parte opuesta de Toronto, el área de Scarborough. Ahora vivían en una casa más pequeña, pero aquí casi nadie sabía del pasado de su hijo. Brett tenía 30 años en ese momento. Él mismo comprendió que no podía avanzar más por el mismo camino que antes. Comenzó a visitar a un psicólogo que trabajó para asegurarse de que el chico fuera honesto con las personas que lo rodeaban, para que deje de parecer alguien que no es. En la nueva era, Brett retomó su trabajo en el paisajismo de fachadas y además se matriculó en la Universidad de Toronto. En octubre de 2011, Brett tuvo una cita a ciegas con una chica llamada Kristen Baxter. La cita resultó exitosa y la pareja comenzó una relación. Kristen llevaba la vida normal con la que Brett siempre había soñado. Era médica, tenía su propio apartamento, su propio coche y además podía permitirse viajar mucho. 2 años después de conocerse, Brett se mudó con Kristen. Iniciaron una convivencia que mejoró significativamente su vida. Continuó estudiando en la universidad y también viajó con Kristen. En 2014, Brett y Kristen se comprometieron. El anillo de compromiso que Brett le regaló a su novia sorprendió a muchos.
tenía un diamante grande y obviamente valía mucho dinero. Pronto la vida de Brett experimentó un punto de inflexión. Consiguió un trabajo en una empresa de tecnología informática, lo que había soñado durante mucho tiempo. Ahora ya no tenía que pintar casas. Empezó a usar un traje de negocios y en su mente empezó a aparecer un tipo exitoso. Su madre estaba orgullosa de él. A pesar de su pasado, su hijo logró empezar de nuevo con éxito. Tenía un trabajo prestigioso y además una hermosa novia. A diferencia del pasado, cuando a menudo escuchaba comentarios negativos sobre su hijo, ahora todo era diferente. En octubre de 2016, Brett y Kristen planeaban casarse. Querían comprar una casa nueva, grande, y habían contratado a un agente inmobiliario para esto. Sin embargo, unas semanas antes de la boda, Brett llamó a su madre y le dijo que necesitaba hablar con ella. Él fue a su casa y le dijo algo que la sorprendió. De hecho, Brett no había asistido a la universidad durante casi un año y la abandonó por segunda vez. El trabajo en una empresa de tecnología del que le habló a todo el mundo también era mentira. De hecho, lo consiguió, pero después de solo un par de semanas de trabajo, el empleador descubrió que Brett estuvo cumpliendo condena en prisión por robo a un banco y lo despidió. No podía confesárselo a su prometida y en los últimos meses solo fingía asistir al trabajo. Todas las mañanas se levantaba y supuestamente se iba a trabajar. Pasaba este tiempo caminando por la ciudad. Luego, como si nada hubiera pasado, regresaba a casa. El costoso anillo que le dio a Kristen fue comprado a crédito y Brett volvía a enfrentarse a graves problemas financieros. Se lo confesó a su madre y le pidió dinero para saldar el préstamo y continuar con los preparativos de la boda. La madre estaba más sorprendida que nunca y su percepción de que la vida de Brett estaba mejorando se desmoronó por completo. Ella dijo: «Está bien, estoy lista para ayudarte, pero debes decirle la verdad a tu prometida. Kristen es una buena chica y pronto será tu esposa. Ella no merece estas mentiras. Si no lo haces tú, lo haré yo. Yo lo haré». Sin embargo, Brett ya había decidido que esto no podía suceder. Como se mencionó anteriormente, no podía permitirse el lujo de dejar que su imagen de hombre exitoso se arruinara y tampoco podía arriesgar su relación con Kristen. Brett no le dijo nada más a su madre ese día. Condujo a casa pensando en su ultimátum, pero en lugar de admitirle a su prometida que estaba mintiendo, eligió otra opción: matar a su madre. Compró una ballesta y la escondió en el garaje de la casa de su madre. Brett decidió que todo debería suceder el 25 de agosto de 2016. Pero antes de dirigirse a la casa de su madre, Brett necesitaba conseguir una coartada. Encendió su computadora portátil en casa y escribió un programa que simularía la actividad en esta computadora portátil. Se suponía que el programa cambiaría periódicamente videos en YouTube y también enviaría correos electrónicos. De esta forma, la computadora portátil imitaría la actividad de Brett. Luego, fue a la casa de su madre e intentó por última vez convencerla de que no le dijera a Kristen la verdad. Pero su madre no cedió a su persuasión. Cuando la disputa alcanzó su punto máximo, la madre de Brett llamó a su hermano mayor, Chris, y le pidió que fuera a verla. Esto no estaba en los planes de Brett. Corrió hacia el garaje donde estaba escondida la ballesta. Pero cargarla no resultó ser tan fácil. Mientras Brett intentaba inútilmente insertar una flecha en la ballesta, su madre también entró corriendo al garaje. Para él no había vuelta atrás. Arrojó la ballesta y golpeó 2 veces a la madre con una flecha. Esto no fue suficiente para matarla. Entonces Brett empezó a estrangularla. Después de percatarse que su madre ya no mostraba señales de vida, Brett se vio enfrentado a la decisión de qué hacer a continuación, ya que su hermano Chris llegaría en cualquier momento.
El tiempo era limitado. Brett cargó la ballesta y empezó a esperar a su hermano, quien llegó poco después. Entró en la casa, pero no había nadie. Luego fue al garaje. Al entrar, vio a su madre tirada en el suelo en un charco de sangre. Corriendo hacia ella, recibió instantáneamente un disparo en el cuello. La flecha atravesó y el hombre murió casi de inmediato. Ahora el garaje albergaba los cuerpos de la madre y el hermano de Brett, con sangre cubriendo todo el lugar. Brett comenzó a pensar en cómo limpiar y deshacerse de los dos cadáveres. Minutos después, para su sorpresa, escuchó el sonido de un coche acercándose. Miró por la ventana y vio a su segundo hermano, Alexander, conduciendo hacia la casa. Fue un completo fracaso, pero Brett ya había acabado con la vida de dos personas y sentía que no podía retroceder. Sin esperar a que Alexander entrara a la casa, Brett salió por la puerta trasera del garaje e intentó atacar a su hermano con una flecha en la calle. Se desató una pelea, pero Brett resultó ser más fuerte. Derribó a Alexander al suelo y lo golpeó repetidamente con una flecha. Brett ahora cargaba con la responsabilidad de la muerte de su madre y de sus dos hermanos, pero eso no marcaba el final de la tragedia. Como se dijo anteriormente, Brett era uno de 4 hermanos. El hermano menor, Leland, dormía en la casa de su madre en ese momento. Despertó con el sonido de una pelea y bajó para averiguar qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando Brett lo atacó, desencadenando otra pelea. Leland aún no sabía que Brett había matado a su madre y a sus 2 hermanos. Afortunadamente, Leland logró escapar de la casa y corrió hacia los vecinos, donde vio a Alexander sangrando en el camino. Aterrorizado, se refugió en la casa más cercana, cuyos residentes llamaron de inmediato a la policía. Al llegar al lugar, la policía encontró a Alexander tirado en la carretera cerca del garaje. Para sorpresa de muchos, en ese momento todavía estaba vivo. Pero cuando llegó la ambulancia, ya había muerto. La siguiente persona que la policía encontró fue a Brett, quien se sentaba en los escalones como si estuviera en su casa sosteniendo una botella de agua. Al ver a la policía declaró: «Están en el garaje, están muertos, fui yo». Brett Ryan realmente logró comenzar una nueva vida. Su prometida lo aceptó tal como era, incluso sabiendo que había estado en prisión. Con ella, no tenía que fingir ser alguien que no era. Es probable que ella hubiera aceptado con calma su despido del trabajo, pero Brett optó por un camino diferente, el camino de las mentiras. Por el asesinato de 3 personas, Ryan fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Las mentiras en su vida condujeron al hecho de que ahora ya no tuviera una novia a la que temía perder, ni una familia que lo haya apoyado siempre. En principio, se puede afirmar que su vida ha llegado a su fin.